Vamos, ya, estamos grabando. Ya. Hola Ana María, Fer, Patricio, Nicolás. Camila Araya, qué gusto. Ya, vamos a dar inicio nomás. Ahí estoy admitiendo, voy a ir admitiendo a la gente que vaya entrando. Ya, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este que es nuestro tercer conversatorio, en el marco de este ciclo de conversatorios que hemos organizado en colaboración desde el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, el CISJU, con la Escuela de Trabajo Social, con el Magíster en Intervención Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Silva Enrique. Eh, Tuvimos hace algunos días una primera versión donde discutimos acerca de los temas de vivienda, ¿cierto? La política de vivienda en el marco del neoliberalismo y cómo eso se venía desarrollando en el último tiempo. Luego tuvimos una convocatoria en la que abordamos el tema de la renta básica universal, ¿sí? Como también elemento clave puesto sobre la mesa en la discusión actual. Y hoy día eh, tenemos a dos grandes invitados para esta sesión para abordar un tema que titulamos el debate, focalización, universalidad en las políticas sociales y políticas emergentes en los territorios. Queremos abordar desde estas aproximaciones también un tema que cada día se hace más importante, ¿sí? Tanto por lo que hemos venido experimentando después del 18 de octubre y la pandemia, como por el marco del proceso constituyente en el que estamos el día de hoy. Son, son temas y perspectivas que nos parece súper relevante poder ir compartiendo y tenemos el lujo de contar con colegas que están en los temas y que van a compartir con nosotros en esta sesión de hoy. Los voy a presentar. Eh, Tenemos en primer lugar a Carolina Rojas. Ella es doctora en Sociología y magíster en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Es académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Albert Hurtado, miembro del CIP y del GEDI de la Universidad Albert Hurtado, y está también trabajando en su Fondesit, que algo por ahí nos va a contar. Ella nos va a hacer una presentación sobre este tema de focalización y universalidad desde una perspectiva global, con varios énfasis que yo creo que nos van a dejar interrogantes para la discusión. Luego contamos también con Rodrigo Cortés. Él es doctor en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, magíster en Políticas Sociales y Gestión Local de la Universidad, académico de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello. Él nos va a dar una mirada también desde los territorios, desde Valparaíso, pensando también y tensionando esta discusión desde ese abordaje. Muy bienvenidos ambos, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de comenzar, les cuento un poco la dinámica. La idea es que cada uno cuenta con unos 20 minutos para compartirnos su presentación. Luego de eso vamos a abrir paso a que quienes nos acompañan puedan hacer preguntas, comentarios, pueden usar el chat. Vamos a estar revisando
Y después de la presentación, entonces, de Carolina y de Rodrigo, vamos a tener un espacio para recoger estos comentarios y preguntas y tener una ronda de respuesta o de profundización en algunos temas por parte de Carolina y Rodrigo. Ya esa es la dinámica y, y vamos adelante. Solo como marco, me gustaría situar también, bueno, Carolina nos va a profundizar en el tema, pero situar la relevancia de esta discusión luego de años, ¿cierto? Ya varias décadas de... si uno podría decir que desde los 90 lo de la focalización aparecía como casi como un dato de la causa, como que era la manera de hacer. Y cómo eso con el tiempo se ha ido problematizando, cuestionando, y estamos hoy en un contexto muy fructífero para poder dar esta discusión y para poder generar propuestas pensando en cómo avanzamos, ¿sí? Cómo avanzamos hacia nuevas formas de política social en un contexto también ciudadano y de comunidades y de colectivos que también es bien distinto a esos tiempos de los 90. Bien, le dejo entonces la palabra, comenzamos con Carolina. Adelante. Yo te voy a hacer, cuando ya te queden, qué sé yo, unos 5 minutos, simplemente te voy a dar un aviso eh, y así controlamos un poco el tiempo, pero ya está. Adelante. Gracias, Juan. Hola, Rodrigo, y a todos los y todas que nos acompañan. Gracias por la oportunidad. Como decía Juan, creo que abrir esta conversación en esta coyuntura es súper relevante, y en particular esta semana creo que han pasado cosas que nos ponen en una contingencia en la que podemos desplegarnos después en la conversación. Bueno, yo traje un PowerPoint en el que me quiero apoyar para poder realizar la presentación. Me avisan si es que ya se ve, porque lo estoy compartiendo. ¿Sí? Perfecto. Ya. Pomposamente me permití titular este momento de conversación así: el fin de una era, la focalización y la producción de la universalidad en la acción pública. ¿Ya? Destacar que, bueno, evidentemente las reflexiones que aquí están presentadas se nutren de un montón de espacios de conversación colectiva, no son solo personales, y en particular se sitúa en el marco de mi fondo de iniciación. ¿Ya? Eso. Para comenzar, me pareció importante partir poniendo en perspectiva histórica ese dado del cual nos hablaba Juan, que refiere al pensar la focalización como la manera de organizar la gestión de las políticas sociales en Chile. ¿Ya? Si bien focalizar es algo que en el quehacer de la asistencia social, así de lejano, está de cierta manera como principio actuando, se instala en el lenguaje de la política pública y la acción pública con fuerza a partir de los años 80 en Chile. Y digo en Chile como referente, y eso lo sabemos probablemente todos los que estamos aquí, de una forma de hacer política social que se despliega y se hace hegemónica a nivel mundial. ¿Ya? Y asimismo las formas de medición de pobreza, y entender que la política social se tiene que racionalizar en pro de hacerse eficaz y tener rendimiento, ¿cierto? Aquí pongo brevemente un recorrido de los principales, porque no son los únicos, sistemas y dispositivos de focalización, con el propósito de mostrar cómo ha ido variando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Tenemos los dos primeros mapas de la extrema pobreza, que si bien no fueron instrumentos que permitieron a modo general focalizar la política pública, sí fueron generando posibilidades de conversación en relación a la necesidad de caracterizar a la población, en ese caso, en este contexto, territorios, para poder ir haciendo una selección estandarizada, sistemática,
unificada que superara el criterio profesional o técnico de quienes participaban del quehacer de la política social, de manera de darle un anclaje más general. Esto no voy a entrar en ese detalle, pero viene ex post de una pretensión de universalismo en general de los estados de bienestar a nivel mundial, y en Chile evidentemente eso estaba también como referente, y que después de la dictadura y principalmente de la Constitución del 80 en adelante se abandona, ¿ya? Y se deshace el estado de eso. Luego de eso, dos instrumentos clave, la ficha CAS 1, la ficha CAS 2. La ficha CAS 2 era nuestra referencia durante años y décadas, hasta la ficha de protección social que se implementa el año 2006 y el actual registro social de hogares. ¿Ya? Podemos entrar después si alguien quisiera en más detalle, pero evidentemente hay un giro muy importante de pensar territorios a luego pensar individuos en situación de extrema pobreza, al 2006 con la ficha de protección social, pensar en hogares, principalmente hogares, en situación de vulnerabilidad y ya no solo pobreza, porque se empiezan a incorporar otros elementos en la manera de entender a quién la política social y el quehacer estatal debe estar dirigido. Y luego el registro social de hogares, que manteniendo eso vuelve de cierto modo a repensar la caracterización en función de ingresos, pero articulándolo con otras dimensiones también de las realidades sociales a nivel más general. Se pasa también un proceso de tecnificación que es súper importante entre la ficha CAS y la ficha de protección social, y que ya su máximo lo tiene el registro social de hogares, en el cual estamos casi el 90% de la población de alguna otra manera catastrados, ¿ya? En particular, lo que hoy día, o con lo que venimos trabajando desde el año 2016, es este mecanismo de focalización que es el registro social de hogares, que tiene la particularidad de que está trabajando, digamos, principalmente con una no autodeclaración, sino que con una predefinición y caracterización hecha en base a registros administrativos, en los cuales después los hogares tienen la posibilidad de pedir reajustes, digamos, y redefinición, digamos, sobre todo y en particular de las formas de conformación de los hogares, y eso me parece que es súper importante. Y lo otro es que provee insumos para el trabajo de asignación de beneficios y servicios a las instituciones públicas, basada en esto que está, yo lo miro como algo estético, porque de verdad que en términos económicos y estadísticos me supera, pero me parece maravillosa la fórmula y el algoritmo de caracterización socioeconómica de este registro, digamos. En rigor, nuestro país se divide socioeconómicamente y se caracteriza por tramos, a partir de esta fórmula que se aplica de manera general y estandarizada, sin hacer particulares distinciones territoriales, que ahí hago un guiño a lo que va a probablemente contarnos después Rodrigo, ¿ya? Estos mecanismos, desde hace mucho tiempo, digamos, y en particular el registro social de hogares, nos está permitiendo pensar que la selectividad de las políticas sociales ha ido también modificando su alcance, permitiendo por lo tanto generar políticas ya no solamente a los sectores más pobres o extremadamente pobres, sino que focalizar con otros criterios la política social de manera a poder llegar de manera más pertinente a grupos que tengan características y cualidades específicas, que no solamente tengan que ver con el criterio de pobreza asociado principalmente a ingresos, ¿ya? Tiene como potencialidad, digamos, esta idea de cierta neutralidad, objetividad y despolitización de la acción selectiva. Por otro lado, hay quienes plantean que también naturaliza, de cierto modo, la experiencia de desprotección y necesidad al estar situado en un reporte de esta extensiva vulnerabilidad que vivimos los sujetos, y que por lo tanto cada familia y cada hogar se hace vulnerable desde distintas dimensiones, ¿ya? Y en ese sentido la idea de ser vulnerable se naturaliza también, lo cual abre preguntas evidentemente y críticas en relación a cuánta esa vulnerabilidad es atribuible solo a una cierta naturaleza humana y de la realidad social, o también puede estar producida por decisiones más macros que generan desigualdad, ¿ya? Y por otro lado, individualiza en cierta manera la responsabilidad de estar en tal situación, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los principios que han estado a la base y las críticas también con las cuales ya no ahora, sino que desde hace mucho tiempo se vienen gestando y visualizando en relación a la focalización
Lo primero es que se sostiene en una definición muy técnica, por cierto, y muy económica, de pensar que la acción pública debe primar que la acción pública debe primar el principio del control de gestión de la acción estatal, ¿ya? Y eso como un sino sobre el cual no había discusión posible. Luego, que opera en una lógica de acción pública compensatoria, no de derecho necesariamente, en el sentido de que estos mecanismos vienen precisamente a seleccionar a aquellas personas que no estarían pudiendo acceder a lo que en rigor se espera que ocurra, ¿cierto? Que acceda a beneficios, servicios y un estado de bienestar, a situaciones de bienestar por sus propios medios, y como no se logra, el Estado tiene que actuar. Llegar a los más pobres, o en este caso a los más vulnerables, lo cual implica no preguntarnos, y que era parte de la crítica hasta hace unos años, digamos, a los sistemas de focalización, digamos, a propósito de, y que conduce de cierta manera a la selectividad y condicionalidad, ¿ya? Chile nos hemos vanagloriado de estos sistemas, hemos sido reconocidos mundialmente por esto, por su capacidad de tecnologizar y tecnocratizar estos sistemas de medición. En eso el RUT es súper importante como el instrumento nacional que nos hace posible, digamos, estas formas de materializar la identificación. Pero también se venían ya gestando y haciendo muy fuertes críticas en relación a cómo estos sistemas prescriben y establecen la realidad de lo pobre y lo vulnerable. Es decir, por muy amplio y extensivo que sean, es capaz en tanto algoritmo y sistema normativo que lo sostiene, digamos, en términos matemáticos, delimitar qué es lo pobre y qué es lo vulnerable y qué no lo sería, ¿ya? Con lo cual, si bien eso estaba hasta cierto modo funcionando hace un tiempo atrás, empieza a hacérsele preguntas que son importantes. ¿Dónde está el límite de lo que es o no es vulnerable? ¿Qué pasa cuando esto se extiende, digamos? Y tenemos, por ejemplo, en las escuelas, que el 70% de las escuelas del país son vulnerables. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto discrimina? O sea, empiezan a haber preguntas y críticas importantes. Lo otro es que estos sistemas de focalización evidentemente impactan en la subjetividad de los actores, en tanto se categoriza y se clasifica y uno se identifica con eso, lo cual es muy fuerte y ha sido históricamente muy fuerte y ha permitido situar que esto es un sistema que es para ciertos grupos, ¿ya? Y que esos grupos están tachados, marcados con toda la estigmatización que eso implica, ¿ya? Por otro lado, estos mismos mecanismos están haciendo un proceso fuerte en términos de producir diferencias, en términos de aquellos grupos que son vulnerables y aquellos que no son vulnerables, implícitamente, ¿cierto? Y eso también es parte de las críticas de los sistemas de focalización. Y por último, es que también estos mismos sistemas y esta interiorización y esta identificación con esta clasificación que hacen los sistemas de focalización generan y despliegan horizontes posibles y por lo tanto tienen una acción performativa en grupos, sujetos y territorios en términos de autoidentificarse hasta dónde puedo llegar. Vuelvo al ejemplo del espacio escolar, que me parece muy interesante, es decir, en el sentido de mostrar hasta dónde puede llegar un estudiante que viene de una escuela vulnerable. ¿Qué es lo que puede alcanzar? ¿Hasta dónde se le puede pedir? ¿Cuál es su horizonte de posibilidades y de desarrollo a título individual, pero también como escuela, incluso a la propia labor docente? ¿Ya? En ese sentido, son mecanismos que, si bien vienen a superar, de cierto modo, o a actuar en pro de superar las desigualdades, reproducen, de cierta manera, las mismas desigualdades u otras. En eso estábamos, esa era la discusión y nos llegó el 18 de octubre y esto nos explota en la cara, evidentemente. El lenguaje se modifica, ¿cierto? Ya no es el tema de pensar solamente en los más pobres, es un tema que se hace extensivo, donde se puede poner, digamos, y se logra poner sobre la mesa el tema, la pregunta por la dignidad y por lo tanto problematizar también la acción pública y en particular la acción estatal, a quién debe estar dirigida y cuál es ese soporte y rol de protector y de protección que el Estado debiera tener. Y en ese contexto nos pilla, y aquí pongo solo elementos de contexto que ya todos conocemos, un fenómeno y lo que ocurre con la pandemia,
en donde en un principio, y que pasa a ser súper interesante, todos somos vulnerables a la pandemia. E incluso no todos. Recuerden que a principios del año pasado eran nuevos sujetos vulnerables, eran aquellos que venían de otros países, que habían podido viajar en el verano, y ellos eran los vulnerables de la pandemia, ¿ya? Y luego, cuando se instalan las medidas para poder ir gestando, digamos, una manera de enfrentar esta situación, se agudizan las desigualdades preexistentes, ¿ya? Evidentemente la pandemia vuelve a poner y se acopla con las demandas y con las preguntas, digamos, que estaban puestas ya sobre la mesa a propósito del estallido social. Yo creo que no es posible en ningún caso separarlas, ¿ya? Pero lo que me parece importante de esto es que es un momento en que quién es el sujeto de atención del Estado se nos desarma. Y termina de desarmarse. Si antes era por una mirada política, de construcción de un horizonte social, de un contrato social distinto, de repensar la acción estatal, la pandemia nos pone en una situación donde se hace mucho más extensiva la necesidad de pensar que el Estado tiene que actuar sobre grupos que no necesariamente habían sido históricamente considerados como merecedores de la acción pública, ¿ya? Y asociado a esto mismo, que me parece súper importante también, el Estado, personificado desde el 18 de octubre en adelante, como un ente perverso que trabaja solo para algunos, que provoca abusos, que oprime, ¿cierto? Es al mismo tiempo convocado, reclamado, como un Estado que debiese ser capaz de garantizar seguridad. Lo cual es una paradoja súper interesante para poner sobre la mesa, porque es como este Estado no es que no queramos Estado, es ese Estado el que no, pero hay un Estado al cual estamos reclamando que es el que sí. Y ese Estado es un Estado que empieza a ser nombrado, figurado como un Estado protector de derechos sociales y culturales, ¿ya? Y en ese sentido, la focalización, evidentemente, empieza a quedar como entre preguntas, o sea, ya no podemos seguir pensando de la misma manera cuando pensamos la política social a modo de derechos. Traigo aquí a colación, así para poner en la conversación, una frase que me pareció extremadamente interesante del ministro de Hacienda el 8 de abril del año pasado, cuando en miras de querer hacerse cargo de la necesidad de soporte para las familias que estaban siendo afectadas en pandemia, producto de la pérdida del trabajo, la necesidad del cuidado de hijos adentro, de los hogares, el cambio en nuestras vidas cotidianas, digamos, y sobre todo el impacto económico y socioeconómico que esto tuvo, deja a la vista rápidamente, y esto lo vivimos todos, ¿cierto?, la inoperancia de este gran sistema del registro social de hogares que teníamos súper instalado y el cual estábamos haciendo fe que nos iba a permitir realmente avanzar hacia otras formas de hacer política social. Y por lo tanto, se produce un desacople súper importante entre la necesidad y lo que los sistemas de focalización que está, en particular el registro social de hogares, nos proveía como material y como recurso para poder enfrentar la crisis, ¿ya? En este sentido, me atrevió a plantear que esta crisis en que nos encontramos el 2020, en marzo del 2020, va a provocar, desde una mirada más bien sociopolítica, dos transformaciones que yo creo que son súper importantes, ¿ya? Para pensar el tema de cómo llega la pregunta por la universalidad. Primero, que se logran acuerdos parlamentarios que van a desafiar aquello que parecía hasta entonces absolutamente intocado, como aquellos anclajes de la Constitución del 80, y que eran el tope durante 30 años para poder pensar alternativas distintas. Se logra, ¿ya?, en esta crisis en crisis. Segundo, que acerca extremos políticos. No me refiero con eso a una posibilidad de llegar a un centro político, sino más bien a conseguir acuerdos que van a, de cierta manera, presionar al gobierno y, por lo tanto, generar un consenso común en relación a la posibilidad de extender y mover los límites y las barreras de lo posible en Chile. ¿Ya? El retiro del 10% yo creo que es sin duda lo que ocurrió ahí, la principal, o el inicio
de esta posibilidad de pensar la universalidad, ¿cierto? Es decir, estamos en un momento donde no estamos pensando en que esto solamente era para los grupos que estaban en una situación de mayor desventaja, sino que era extensivo para la población cotizante, ¿ya? Y por otra parte, y en paralelo, digamos, está esta mirada hacia la organización social y comunitaria y todo lo que se va gestando de ahí a través de las cabildos y asambleas territoriales que se producen o que se gestan en la crisis de la revuelta de octubre y que continúan y que tienen un anclaje en las formas también de resolución de la necesidad inmediata en los territorios, en el contexto de la pandemia, a través de ollas comunes, formas de solidaridad, nuevas formas de alimentación, nuevas formas de economías locales, ¿ya? Que van a conducir, por supuesto, a generar una nueva clase política, que son estos políticos independientes, que van a generar y que van a ir permitiendo incorporar en el lenguaje una dimensiones distintas o hasta ahora no incorporadas en el debate político partidista, ¿cierto? De esto me interesa poner sobre la mesa y poder conversar sobre cómo la universalidad logra aparecer en la conversación del año pasado y en lo que estamos hoy día, a propósito de una desexpertización neutral, y lo nombro así en el sentido de decir desacreditar a los expertos como la voz legítima en relación a la toma de decisiones de la política social y en general a la forma de hacer Estado y acción pública. Pongo neutral porque no creo que lo haya sido nunca, pero con esa aura, ¿cierto? Y por lo tanto, pensar en la relevancia que ha tenido la politización de la toma de decisiones. Y con politización estoy pensando precisamente en que se antepone la decisión política, el deseo de lo posible, antes de la posibilidad y factibilidad de que esto ocurra. Y ese es un giro que me parece central al poder para pensar la universalidad o las posibilidades de universalidad hoy día. Y he asociado a la idea de derecho, es decir, no estoy pensando si es factible, estoy pensando qué es lo que esta sociedad se merece. Luego vemos cómo lo hacemos factible, y eso implica un reordenamiento en las formas de hacer Estado en relación a lo que veníamos viviendo al menos los últimos 30 años. Es en ese contexto, entonces, que a finales no podríamos decir, el segundo semestre del año pasado, explota la pregunta y la necesidad de abrirnos a la idea de lo universal, ¿ya? Y lo universal no solo con este propósito de pensar una acción estatal específica, contextual, inmediata para resolver la emergencia, sino de pensar un Estado que cambia también, o que se abre a pensar, o que requiere repensar nuevamente las formas de hacer Estado, ¿ya? Pongo aquí algunos ejemplos que me parecen importantes porque son una manifestación, digamos, de esta aparición. A finales, durante el segundo semestre del año pasado, surge desde la Fundación Sol esta propuesta de una renta básica de emergencia, ¿ya? Que además habla de la idea de suficiencia. En paralelo a eso, aparece desde la Fundación Aire Nuevo otra propuesta, que es una propuesta que se llama la Ruta para el Ingreso Básico Universal en Chile. Aparece en paralelo una propuesta que viene de la Universidad de Santiago, que es el ingreso básico ciudadano. En Las Condes, Lavín abre la posibilidad de pensar en un ingreso básico universal. La Fundación Horizontal, de derecha, plantea la posibilidad de pensar un ingreso universal sustituyendo a los programas públicos. Quiero con esto mostrar de que se abre una conversación hasta ahora inexistente, ¿ya? Varios de estos se inspiran en lo que sería una renta básica universal, pero lo que quiero mostrar no solo esa beta de cómo se avanza eso como alternativa posible, sino que poner y relevar cómo la idea de lo universal se ancla en el lenguaje como una necesidad ya no en cuestión, sino que al revés, como la alternativa de repensar el quehacer estatal.
Es en ese contexto que entonces podemos pensar cómo llegamos a lo que hoy día tenemos como transferencias monetarias, que es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que se empieza a implementar fuertemente, digamos, a partir de este año, donde hoy día hay 15,8 millones de chilenos beneficiarios, que el presidente Piñera se permite hoy día extender hasta final de noviembre, con una política que en un minuto, hace un año atrás esto era absolutamente impensado. Los montos que tiene el IFE son superior a la línea de la pobreza y evidentemente hablan de una forma de pensar el soporte que los estados le están entregando a la familia completamente distinto. Y pongo aquí esto y partí por el final, digamos, para mostrar cómo en esta idea de repensar la vulnerabilidad, a propósito del registro social de hogares, se comenzó el año pasado con transferencias monetarias hiperfocalizadas que progresivamente, y no he hecho ese ejercicio, pero lo haré pronto, de ir mostrando el aumento y la extensión y la explosión de las coberturas de esto hasta llegar al IFE universal, ¿ya? Que evidentemente esto nos modifica nuestro lenguaje en relación a quién y cómo somos beneficiarios del Estado. O sea, esto nos toca a todos hoy día, y todos los hogares que están inscritos, evidentemente sobre que no quedan adentro aquellos hogares que tienen un per cápita de 800.000 pesos para poder acceder, pero estamos hablando de casi el 90% de las familias, de los hogares inscritos en el registro social de hogares, ¿ya? Política absolutamente inédita y que requiere sin duda ser revisada porque implica un costo económico altísimo, ¿ya? Y voy para allá ahora para mostrar un poco cuáles son los desafíos de sostener algo de este tipo. ¿Qué dilemas? 5 minutos, Carola. 5 Perfecto, minutos. estoy súper bien. ¿Qué dilemas entonces se plantean o se presentan a propósito de esta posibilidad de pensar la universalidad de las políticas y de la acción estatal? Primero, sin duda, ya apareció el tema, repensar el principio de subsidiariedad en una nueva constitución, es lo primero que aparece. Segundo, modificar la estructura organizativa del Estado, en el sentido de cómo se va a financiar una propuesta de este tipo. Hoy día el IFE se come un punto del PIB, y eso es algo absolutamente insostenible si no va de la mano con otras transformaciones. Implica volver a pensar los principios de control del gasto y de la eficiencia del gasto que están a la base de la idea de la focalización y que hoy día hacen operar la máquina estatal y de las políticas sociales. O sea, si eso, pensar una política universal implica repensar precisamente estas formas de gestión de la política social, ¿ya? Y sobre todo una transformación que ya habíamos visto con no sé, la gratuidad educativa, por ejemplo, estas transformaciones subjetivas. La política y el Estado no es solo para quienes más lo necesitan, sino que también puede ser para mí, y también esto es un derecho y por lo tanto yo puedo reclamarlo. Y eso implica un cambio súper fuerte, y aludo a la idea de la gratuidad, porque los conflictos con que nos vimos en eso y el debate que hubo fue muy fuerte. El Estado no puede atender a quienes no son los que más lo necesitan. Y hoy día pensar la idea de universalidad implica pensar la lógica de derecho y por lo tanto reestructurarnos y reestructurar la forma de hacer. Con esto termino. ¿Cuáles alternativas están apareciendo? Vuelvo a lo anteriormente planteado del ingreso básico universal como una forma de pensar este universalismo. No creo que sea la única, pero sí me pareció importante. Participo en la red chilena de ingreso básico universal, hemos generado algún trabajo de lobby dentro de lo posible para abrir esta conversación entre el mundo político y social, y me ha parecido importante traer aquí cuáles son las interpelaciones con las que nos hemos visto confrontados cuando tocamos este tema, ¿ya? Precisamente porque a propósito de esa experiencia nos puede ayudar a pensar qué implica pensar una política social universal, aun cuando no sea la renta básica universal, ¿ya? Lo primero tiene que ver con cómo se institucionaliza un sistema de asistencia social y cómo una idea de universalidad dialoga con las políticas sociales y las transferencias monetarias ya existentes. Las desplaza, las mantiene, las toma, y eso tiene un conjunto de correlatos en caso de pensar. Uno podría decir
X subsidios que están por debajo de una renta básica desaparecen. Que desaparezcan no es solo que no esté la transferencia y que hay un ahorro, significa repensar gran parte de la gestión de la política social. Desaparecen instituciones, desaparecen actores, hay pérdidas de empleo, hay formas de pensar el presupuesto distintas que modifican una estructura y un aparato muy, muy grande y muy complejo. Lo otro es que no es posible pensar en la universalidad si no es a propósito de una reforma tributaria, sin duda. ¿Cómo se financia esto? O sea, no es sostenible mantener en el tiempo una universalidad si no es tocando otras dimensiones que son claves en las maneras de distribución y redistribución de los ingresos a nivel nacional. Y en particular, el tema de los súper ricos me parece que es un tema que abre toda una discusión a propósito de las desigualdades que se han dado en pandemia entre ricos y pobres. Otro tema es la idea de desasociar la idea de ingreso al trabajo, y eso yo creo que es algo súper importante y que es un tremendo desafío para pensar la idea de la universalidad. ¿Es el trabajo la única forma de obtener ingresos y proveernos el bienestar o no? ¿Ya? Y eso implica también repensar las formas del trabajo, la disminución de las jornadas laborales, el trabajo formal como la única alternativa. ¿Es el Estado otra fuente de ingresos para las familias que no provienen necesariamente del trabajo? ¿Qué implica? Eso me parece que abre una conversación también muy estructural. La idea del Estado como responsable de la protección, sin duda. El tema de la Constitución, ¿ya? Yo creo que más allá, insisto, de la renta básica universal, pensar la universalidad en el proceso constitucional abre un conjunto de dilemas muy amplios. Primero, si se consagra, ¿cómo se logra esto y cómo se sostiene constitucionalmente? Si es a través de la consagración de un derecho al mínimo vital, por ejemplo, si es garantizar el derecho al cuidado, si es garantizar una idea de seguridad social que no solamente esté reducido a un sistema contributivo, que articule de mejor manera un sistema de seguridad con un sistema de asistencia social. Otro tema que es clave es pensar la idea del derecho. ¿El derecho a quién? Al hogar, al individuo. Uno de los grandes temas que ha ocurrido en pandemia, al pasar esta universalidad, es precisamente esta idea de que seguimos, y el registro social de hogares como el sistema válido de focalización funciona con una lógica de hogar, no con una lógica individual, lo cual podemos discutir sus pros y contras, digamos, pero me parece súper importante, solo lo pongo como mención, si en la ficha CAS los individuos para tener menor puntaje escondían televisores, con la ficha de protección social se escondían los maridos, con el registro social de hogares, los hogares se achicaban, y ahora ocurrió en pandemia, y que es el nuevo fenómeno, que con el registro social de hogares, a propósito del IFE, lo que ha ocurrido es que las familias han vuelto a reportar estar en familias más amplias, porque eso ofrece mayor cantidad de recursos a nivel familiar, ¿ya? O sea, el IFE aumenta por la cantidad de personas. Entonces, tiene repercusiones muy fuertes pensar los sistemas y su correlato en términos de cómo, no creo que influya directamente en las formas realmente de hacer hogar y familia, digamos, ¿no? En lo más mínimo eso, pero sí en términos de pensar quién es el beneficiario, quién es el que puede reclamar este derecho. Y por último, desarticular la norma de gestión. Yo creo que hay algo en el principio y lo que está ocurriendo ahora, que lo dije en algún minuto anterior, la idea de politizar el debate hacia lo posible, es anclar la pregunta de lo deseable y de lo que nos creemos como chilenos que nos merecemos, digamos. Y poner la idea de derecho es anterior y debiese anteponerse probablemente a la idea de cómo lo garantizamos. ¿Y qué implica eso en términos de transformación en la gestión? Que es un tema del orden moral, político, por sobre la viabilidad técnica, y eso cambia también el lenguaje del quehacer de la política social, y que en el contexto de la Convención Constitucional es súper fuerte. O sea, no podemos pedirle a la Convención Constitucional que solo regule o legisle o arme una constitución en función de lo factible, y no corresponde a que ellos tengan esa definición técnica, sino que en función del acuerdo y del pacto social en relación a lo que como chilenos deseamos que sea nuestra forma de proveernos un bienestar y de redistribuir las riquezas, los beneficios que como sociedad producimos. Eso, me pasé un poco, Juan, me disculpo, pero
eso era lo que quería compartir y abierta a las conversaciones y estirar las aristas que aquí dejé planteadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Muy interesante. No importa ahí los minutos de que nos pasamos, yo creo que da para una discusión muy larga. Yo me guardo también, yo me anoté varias cosas que quiero, me dan ganas de comentarlas ahora, pero me las voy a guardar para el final. Eh, y desde ya invito a todos y a todas a que puedan ir ahí comentando, planteando preguntas en el chat. Y ahora le damos paso a Rodrigo Cortés. Adelante, Rodrigo, con su presentación. Bueno, muy buenas tardes ya a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Veo ahí mi querida Ruth Lizana. Un abrazo. Que me provocó también la invitación por ahí. Bueno, agradecer también la presentación de Carola, porque como que no hubiésemos estado preparados, estábamos ahí sumamente coordinados, en que con este, podríamos llamar, trazo, hasta cartografía de la focalización, y nos permite también yo aprovechar ahí unos 6 minutos más o menos de la presentación inicial. Porque, no, pero aprovecho también para un poco explicar algunas experiencias que hemos tenido, ¿no? Desde el núcleo de investigación e intervención social con comunidades y territorios acá en la región de Valparaíso. Porque desde este trabajo colectivo que hemos desarrollado junto a estudiantes, académicos y académicas, y también a distintas dirigencias sociales, hemos logrado generar también procesos bien interesantes de producción que invitan a tensionar, ¿no? Lo que implica y lo que ha implicado la subsidiariedad y la focalización en este tiempo, ¿sí? Y creo que también ahí, y dentro de ello también, creo que ahí hay un tema también de formación propia, ¿no? Como trabajador social, que también me permite también mirar un poco lo que implica el rol de las universidades y el rol de la formación, específicamente el trabajo social, y lo que ha implicado también desde los años 90 en adelante. O sea, estudié en los 90 y donde no se cuestionaba la focalización, sino que era una reproducción y nosotros teníamos que ser muy buenos tecnólogos sociales o tecnólogas sociales para la aplicación de ella, ¿no? Y pasamos, como sujetos de la propia intervención de Estado, pasamos desde la ficha CAS, la CAS 2, ficha de protección social, y hoy día el registro social de hogares, y lo hemos vivido y lo hemos corporizado, ¿no? En todo este tiempo. Y esto, ¿por qué lo llevo también a tensionar? Porque la focalización ha sido un instrumento también, o una herramienta de fragmentación, ¿sí? Y esa fragmentación también la hemos visto mucho también en las formaciones profesionales, ¿no? Nosotros en trabajo social tenemos esa idea de la fragmentación tradicional, clásica, ¿no? Conservadora, incluso podríamos llamar hoy día, el caso, el grupo y la comunidad, ¿no? Y que invita también a un cuestionamiento sobre todas las lógicas en términos de perspectivas, ¿no es cierto?, fragmentadoras de lo social. Y eso también es parte de las racionalidades que se han instalado, ¿no?, desde el Estado, desde las instituciones, y ahí creo que esta idea, ¿no?, de asociar también la focalización, asociada también al tema subsidiario, pero también al proceso de municipalización, que es un poco también que yo voy a tratar,
que invita también a cómo se articulan ahí algunas prácticas territoriales con los municipios, ¿no es cierto? Y las tensiones que implican también esas estrategias de salir como de las políticas centralizadas y focalizadoras. Y ahí también está el punto de tensionar ciertas categorías, y ciertas categorías que se instalan. Y creo que ahí voy a traer un planteamiento que hace un amigo que se llama Saúl Kars, y que implica esa categoría de la miseria solvente de la política social, ¿sí? Que es muy interesante porque ¿quién es el solvente de la política social? ¿Quién solventa la política social? ¿Sí? Y ese solvente es aquel que, o aquella que padece el hecho o que se sospecha que en algún momento podría padecer determinados problemas para los que existen las instituciones. ¿Sí? El solvente es aquel designado o aquella designada para recibir ayuda incluso cuando ésta no la pide. Debe adecuarse a una disposición de la política social. Entonces, en ese proceso de adecuación, ¿no? Y en ese proceso que podría decir Kars, ¿no es cierto?, en esta idea de la miseria solvente, ¿quiénes solventan las políticas públicas? ¿Quiénes solventan el Estado? Precisamente la focalización ha permitido lo que Carola planteó, ¿no es cierto?, sobre este proceso de clientelismo y clientelismo político. La articulación, ¿no es cierto?, tradicional de territorios sumamente marcados, tanto por unidades vecinales o juntas de vecinos, y donde las juntas de vecinos en muchos casos se transformaron, ¿no?, en espacios de operación, ¿no es cierto?, política. No todas, obviamente, pero en las lógicas, ¿no es cierto?, de esta idea de una participación programada, ¿no?, donde la lógica del proyectismo, diría Aullero o diría el Leo Neto, ¿no? Se establece, ¿no? Cómo los dirigentes se transformaron en expertos en hacer proyectos, ¿no? Y cómo también negociaban esos proyectos tradicionalmente en la línea de políticas sociales. O sea, en Chile es un poco, creo que uno de los pocos países en que se ha decretado el sistema de participación, como es a través de la ley 20.500, ¿no es cierto?, donde tú se establece cómo tienes que participar, cómo tienes que organizarte y cuáles las formas de las normativas o la normalización de la participación dentro de los procesos territoriales, principalmente, u organizacionales. Entonces, en este proceso, esta categoría de la solvencia, ¿no es cierto?, se hace parte, pero también de la categoría de la que creo que es necesario relevar, que es la categoría de la precarización, ¿no? Y ahí es importante, ¿no?, de quiénes son los precarizados y quiénes son las precarizadas en ese punto. Y en ese punto creo yo que es donde surgen las tensiones, ¿no?, a esas categorías, a esas propuestas, y las tensiones se generan, ¿no es cierto?, desde, creo yo, desde esa idea de esas solvencias individualizadas, establecidas ¿no? Normativamente, y que la idea subsidiaria y focalizadora va generando esa fragmentación y va instalando, ¿no?, el cómo se fueron tensionando, ¿no?, en estos procesos. Creo que yo no sé si podríamos hablar de una despolitización, sino que creo que hay una forma de mirar la política desde los territorios, ¿no?, que ha estado permanentemente desarrollada. Lo que pasa es que desde cómo se ha construido el foco, creo yo, o el objeto de investigaciones, ¿no?, porque cuando nosotros vamos a los territorios, la trayectoria de, por lo menos en las tomas de terrenos o campamentos con los que hemos trabajado, es un desarrollo, ¿no es cierto?, que viene estableciéndose, y las dinámicas y las formas de saberes que se van reproduciendo y que se van entregando entre las organizaciones, está desde los 90 en adelante, fuertemente, ¿no? Y estas tensiones o estas resistencias se han ido generando en ellos. Y quiero traer presentar una situación que, a ver, déjenme ver si esto acá está. No sé si se ve, ustedes me van diciendo, ¿sí? Sí, ya. Este es Valparaíso, Viña del Mar, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño viaje. Porque una de las
para traer una situación, ¿no? Una de las políticas más que ha generado segregación, que ha generado miseria, precarizaciones, es la política de vivienda, ¿no? La política habitacional en Chile. Sobre esta idea, ¿no es cierto?, de fragmentación y esta idea, ¿no?, de respuesta principalmente a nivel familiar, con obviamente procesos de no tan solo segregación, sino también de movimiento, ¿no?, y desterritorialización de las familias. Y en este puntito, esta es una imagen del de abril del 2011, y lo marco acá, tiene una marca, a ver, para mostrarle, este es el sector de forestal en Viña del Mar, ¿sí? Acá está el centro de Viña del Mar, y este es forestal. Esta es la parcela 11, por acá, y esto, que está acá, comenzó a habitarse a través de un trabajo colectivo de 12 familias con jefatura de hogar femenina y que se instalaron en este sector que está acá, ¿sí? Y que eso se llamó en su momento Halcones de Chicureo, ¿sí? Ese Halcones de Chicureo, y acá se instalaron las primeras 12 familias que componen hoy día lo que podríamos llamar, y voy a hacer un ejercicio, ¿no?, de lo que podríamos llamar, lo que se llama hoy día Campamento Felipe Camiroaga, ¿sí? Hoy son cerca de 1050 familias las que habitan ese territorio. Voy a llevarla a esto. Y esto. Déjenme ver ahí. Todo esto es el Campamento Felipe Camiroaga, ¿sí? Todos los comités que lo componen. Voy a sacar aquí estas dialécticas que he desarrollado. Acá. Ya. Y el Campamento Felipe Camiroaga tiene unas características, creo yo, que invitan también a esta discusión y la tensión y la resistencia a la focalización, ¿sí? Ellos se colectivizan, son hoy día 12 comités territoriales de trabajo que se articulan, que discuten, se tensionan, ¿sí? Reaparecen en lo público, vuelven. Ustedes se recordarán que la primera incidencia pública del Campamento Felipe Camiroaga fue cuando se tomaron el piscinazo del Festival de Viña del Mar, en el Hotel O'Higgins, y es donde aparece, ¿qué cosa? Una acción pública, política y pública, de las tomas de terreno, por lo menos acá en la región de Valparaíso, y es, creo que uno de los puntos de reconocimiento de otros campamentos o territorios o tomas de terreno, porque es cuando emergen en lo público las tomas de terreno, siempre habían estado muy circunscritas a su espacio, y aparece en el diálogo público, aparece también en la discusión pública fuertemente, y además también responde a esta idea de colectivización, pero no tan solo en la idea de esta idea de una colectivización en la informalidad, sino que también ellos responden a la articulación con la ciudad. Y por otro lado, actúa o trabajan, ¿no es cierto?, sobre una idea y aquí está, hay una dialéctica que me gustaría mostrarles, que actúan desde una tensión de lo local, de lo territorial, con lo global, que es la ciudad, que es el país, porque hay una discusión de la política pública al interior ¿sí? Se tensiona con el MIMBU, con el Servio, ¿no? Con obras públicas, con el municipio, obviamente. ¿Ah? Hay una normatividad externa que reconocen, que se reconoce, ¿no? Pero sobre todas las cosas, acá hay una soberanía local que ellos plantean. Hay una soberanía local donde responden a que a una política de resguardo interno, ¿sí? Por ejemplo, ellos tienen una normativa que se llama la normativa del desarme de casas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que uno de los puntos donde ellos reconocen que están sumamente sitiados o tensionados es el narcotráfico. Y en asambleas, ¿sí? Ellos van reconociendo espacios donde puede haber narcotráfico y la agrupación va y desarma las casas, ¿sí?
Y ese desarme de casa está coordinado entre comités, está coordinado con, incluso en su momento con el municipio, con Carabineros, ¿no? Y ese desarme de casa está establecido porque no, uno de los puntos es que es no flaquear, no podríamos llamar a la incidencia del narcotráfico dentro de la población. Otra dialéctica que les quiero complementar tiene que ver con esto, con el clientelismo político. Ellos reconocen, ¿no?, que sistemáticamente, momentos de elecciones obviamente, o estrategias municipales, llevaron, ¿no?, a lógicas clientelares dentro del territorio. Pero también dentro de eso reconocen también de la necesidad de seguridades que puedan implicar quizás aportes pero la lucha está sobre los derechos sociales. Y acá me tomo un poco lo que plantea Carolina, que tenía que ver con, ¿no es cierto?, con esta implicancia de octubre del 2019 en adelante, donde aquí el tema de derechos sociales y la categoría de dignidad empieza a ponerse atención, ¿no es cierto?, y se empieza a relevar. Y esto, ¿no?, nos lleva a que desde noviembre, en estos espacios ya empezaron a funcionar ollas comunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque carabineros o agentes del Estado empezaron a limitar el acceso, a poner patrullas, ¿no?, para ir limitando el acceso de los mismos pobladores y las mismas pobladoras. Entonces empezó a generarse también ahí otra nueva forma de colectivización y se empezó a generar un trabajo importante sobre una política de seguridad local, pero también una política de seguridad alimentaria, ¿sí?, dentro del territorio. Y eso nos lleva a otra experiencia territorial en términos de romper con las lógicas de la focalización, que me voy a permitir compartirles ahora. Déjenme ver acá. Déjenme ver, creo que... Espera un momento. ¿Sí se ve? Ahí sí. Ya. Y esto parte desde el 2019, pero nosotros empezamos a trabajar por demanda y por interpelación de los dirigentes y dirigentes de algunas tomas de terreno sobre cómo se estaban configurando y articulando ollas comunes dentro de los territorios, ¿sí? Y con esas agrupaciones comenzamos a desarrollar esto, que ahí voy a mostrar la región primero, porque partimos por acá, por Viña Valparaíso, y después nos extendimos a la región de Valparaíso. Tenemos desde Chincolco, Quillota, ¿no?, hasta San Antonio abajo, ahí el Quisco, San Antonio, el Garrobo. Tenemos como registro de ollas comunes, obviamente con todo el consentimiento de cada uno de los dirigentes y dirigentes que nos permitieron tener antecedentes para poder acceder. Pero más allá de ello es el tema de cómo empezaron a articularse esto. Pero estas ollas comunes, obviamente que el soporte de sostenibilidad, sobre todo desde la pandemia en adelante, porque ahí hubo, ¿no es cierto?, una explosión mayor de ollas comunes en los territorios, tenía que ver también con una articulación con centros de acopio, ¿sí? Aquí están distintos centros de acopio, y lo que fuimos haciendo es ir reconociendo los centros de acopio por territorios, y empezaron a vincularse con las ollas comunes, ¿sí? Pero después reconocimos que no todos se trataban de, o llevaban la nomenclatura de olla común, sino que habían otras que se denominaban o se denominaron comedores comunitarios, que son los rojos, ¿sí? Entonces ahí teníamos las ollas comunes, comedores comunitarios, ¿sí?, y centros de acopio. Habían otras instancias, ¿no?, otras iniciativas que reconocimos como los enlaces feministas, como los fondos comunitarios, como el trueque y venta, ¿no?, en este caso de empanadas, que reconocieron ahí, las colectivas verdecidas, que eran articuladoras de centros de acopio para recursos para mujeres
migrantes por sobre todo, en eso, y llevan canastas solidarias. Entonces, este trabajo lo fuimos haciendo en conjunto. ¿Por qué? Porque hubo una interpelación a nosotros como parte también de lo académico o de la academia, en cómo nosotros estamos también mediando en todo esto. Y una de las propuestas fue enviarle esto y trabajarlo con desarrollo comunitario en su momento de la Municipalidad de Valparaíso, ¿sí? Porque la Municipalidad de Valparaíso, en temas de confinamiento, en proceso de confinamiento, empezó a desarrollar un trabajo de ir articulando, intentando articular territorios, ¿sí? Y esa articulación territorial la hicieron a través de un modelo de confinamiento. Voy a tratar de sacar esto para que ustedes vean un poco. Y ese modelo de confinamiento tiene que ver también con una lógica diferente de política local, ¿sí? Es una estrategia. No hay una, hoy no puedo decir que hay una evaluación de ella, pero sí hay una estrategia sumamente interesante que está determinada de esta forma, ¿sí? Esta es como el modelo de confinamiento territorial, ¿ya? Que pasó cuando Valparaíso pasa a cuarentena, obviamente, y los confinamientos, el plan de Valparaíso, ¿no es cierto?, es el espacio público, ¿no es cierto?, donde los cerros tienen los recursos, van a los trabajos, ¿no? Y en confinamiento tuvieron que buscar estrategias de cómo articularse. Y donde los ejes de los polígonos territoriales fueron los centros de salud familiar. Y los centros de salud familiar fueron los ejes, ¿no? Porque tenían los datos y todo. Y donde se instalaron, ¿qué cosas? Se instalaron delegaciones, las delegaciones o representantes de delegaciones municipales para empezar a desarrollar un trabajo. Y en cada una de estas, podríamos llamar territorios, ¿no? Se instalaron, obviamente, estaban las ollas comunes. Y tuvieron que tener una coordinación, obviamente, con las delegaciones y todo, centros de acopio, ¿sí? Y los comedores comunitarios. Entonces, esta gráfica nos demuestra, ¿no?, de cómo un territorio va articulándose, va desarrollando, con sus tensiones, obviamente. O sea, aquí también hubo momentos en que el municipio fue tensionado en esto, ¿no? Donde el municipio, ¿no?, se tensionó con ollas comunes, obviamente ollas comunes o dirigencias de ollas comunes o representantes de ollas comunes también interpelaron al municipio en el tema de los accesos, pero también en que funcionaban, obviamente, cuáles eran los criterios que estaban articulando para ello. Acuérdense que en el tema de, en un momento, lo que hoy el delegado presidencial a nivel regional, que era el intendente en ese momento, ¿no? También generó unas restricciones para las ollas comunes por un tema, ¿no es cierto?, de salud, pero ahí empezaron a trabajar, ¿no es cierto?, en cómo poder apoyar a estas iniciativas a nivel territorial, y que invitaba también a que el municipio, si era capaz o no, de poder responder a todas las necesidades dentro de ello. ¿Qué pasaba con esto? La interpelación, obviamente, a nivel central, a la política central, donde el tema el aporte, ¿no es cierto?, de la asistencia, podríamos decir, la asistencia social, ¿no es cierto?, no llegaba, estaba determinada por una focalización, y muchos de los apoyos que llegaron, ¿no es cierto?, fueron centralizados nuevamente en el municipio, fueron articulados a través de las delegaciones, llegaron en parte a las ollas comunes, pero también las ollas comunes y los centros de acopio empezaron a rearticularse, ¿no?, en todo este proceso. ¿Para dónde voy con esta apuesta más territorial, ¿no? A que esta articulación territorial, obviamente, ojo, no es ni una panacea, ni tampoco es llevarla a que tendría que desarrollarse toda una reacción territorial ante la debilidad de una política social o de una focalización, sino que es una manera de aprender, ¿no es cierto?, de reconocer esos saberes de articulación, de esos saberes territoriales, para generar, ¿no es cierto?, una política
no tan solo centralizada, sino que también descentralizada, un poco mirando los territorios, ¿sí? Por otro lado, ver la asistencia social, que verla principalmente como derecho, ¿sí? En términos de también mirar esa apuesta universal de asistencia social como derecho, pensándola, y por otro lado, mirar estas ideas, ¿no?, de que cada política social puede implicar también una forma de condicionamiento, ¿sí? De una u otra forma, ¿no? Porque ahí van a haber también dominantes ideológicas que van a comenzar también a determinar categorías que podemos ir pensándolas, ¿no es cierto?, desarmándolas y mirándolas también desde esos territorios. Entonces, nos invita a una apuesta, creo yo, y a una, creo yo, también a un rol de las universidades, un rol, por lo menos nuestra, ¿no?, en términos de formación en trabajo social, de aproximarnos a estas lógicas más, podríamos llamar, desfragmentadoras de lo social, pero que invitan también al reconocimiento de estas historias, de estas subjetividades que se están, a estos procesos también de conciencia de sí que se están dando en los territorios, a esta apuestas, ¿no es cierto?, que incluso conllevan performatividades dentro de los propios territorios y que invitan a un diálogo diferente, a un proceso de investigación y procesos de intervención social diferenciadas, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con esas experiencias locales, territoriales, que invitan también a cuestionarnos y a problematizar estas categorías, problematizar estas herramientas de acción desde las políticas públicas. Eso sería mi presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Parece muy interesante cómo ambas presentaciones son complementarias y permiten una mirada desde distintas perspectivas de un fenómeno. Yo me voy a permitir hacer de 2 o 3 comentarios breves y abro la palabra, que ahí ya tenemos una pregunta, un comentario que se está planteando. Primero, bueno, el marco en el que se da esta discusión, yo creo que es clave ahí lo que señalaba Carola, pero que también recogía Rodrigo, en esta tensión, ¿cierto?, entre el etiquetar o el definir a quién es el sujeto pobre, vulnerable, algo que me hacía recordar cuando Rodrigo hablaba de la miseria solvente y cuando Carola hablaba del el ejercicio mismo de la asistencia social en la definición de quiénes son los usuarios o beneficiarios. Me recordaba a Simmel, que al principio del siglo decía quién es el pobre, el que se ha definido que es receptor de algún tipo de ayuda, que necesita que alguien... entonces, ¿cómo ese etiquetamiento finalmente también tensiona la figura de la dignidad y de los derechos? O sea, cómo el discriminar, el distinguir, el establecer mecanismos para diferenciar quién sí y quién no, y que finalmente lo veíamos hasta ahora en la lógica del operar con requisitos, es decir, para acceder a determinada cosa hay que cumplir con ciertos requisitos, cómo eso tensiona la discusión de derechos sociales, niveles de bienestar generalizados, cohesión social. Entonces, cómo pone sobre la mesa la necesidad de avanzar en eso. Segundo, toda esta lógica de la eficiencia, como de la eficacia, de la tecnocracia, también se pone en cuestión. O sea, en algún minuto, cuando estábamos en el contexto de pandemia aguda, se planteaba, quizás es eficiente realmente pensar en focalizar o más vale correr el riesgo de generalizar y quizá equivocarse por arriba, digamos. O sea, no afinar la puntería para abajo
que además era un abajo que llegó a ser el 70-80%, entonces no era un abajo, sino que como quizá era más eficiente aún equivocarse por arriba. Entonces, cómo eso se pone en discusión a la hora de pensar también las políticas sociales y hacer esta tensión entre lo técnico y lo político. Claro, ¿qué es lo que va primero? O sea, va la definición política y luego se busca el cómo se hace operativo eso, o se parte, claro, al revés, con esto de que lo que el sistema manda técnicamente es lo que limita la discusión. Yo creo que eso, ahí lo pone muy bien y es clave para avanzar. Y finalmente, es interesante, yo creo, esta figura de cómo pensar la política social desde ciertos diseños, desde ciertos enfoques institucionales y operativos, muchas veces ha dejado de lado lo que planteaba ahora Rodrigo, que uno ve que en realidad hay una acción colectiva territorial que hace también el habitar y el vivir desde un espacio no institucional. Cómo eso alimenta la forma de hacer de los dispositivos institucionales. O sea, cómo esta acción colectiva territorial puede ser, por un lado, generadora de nuevas dinámicas para abordar los problemas sociales, ya sea desde el apoyo mutuo, desde la figura más autónoma, pero también respecto del Estado, respecto de las instituciones, respecto del municipio. O sea, cómo hay un florecimiento de acciones que pueden ser de emergencia, pero también un florecimiento de acciones que invitan a que el Estado actúe de otra forma. Entonces, me parece súper interesante eso, y entendiendo también que el espacio del territorio es un espacio también de articulación de las políticas, de aterrizaje, pero también de limar estas mismas asperezas entre que unos sí y otros no. O sea, en la escala territorial es muy patente apreciar eso. O sea, por qué una política va a llegar a una casa y a la de al lado no. Entonces, ¿cómo desde esa experiencia del saber territorial se alimenta también la disponibilidad del discurso de mejorar las políticas sociales en esta clave, en clave de bienestar, en clave de cohesión social, y en clave finalmente de dignidad? Entonces, la discusión es sobre derechos. Les agradezco profundamente, yo creo que han puesto unos temas que dan para discutir mucho, y vamos viendo, invito a todos y a todas a ver las preguntas. Aquí ya nos han llegado algunas. Gisela Valenzuela dice: quisiera agradecer a los expositores por sus presentaciones. Ambas reflexiones aportan elementos muy interesantes para repensar la política social. Dice: considerando que llevamos más de 30 años de políticas sociales de focalización y transferencias condicionadas, que centran su atención en trayectorias individuales, que son monitoreadas a través del Registro Social de Hogares, CACEN, y que a su vez promueven una especie de fragmentación de la realidad social. Aquí viene la pregunta: ¿consideran ustedes que es posible pensar en una política social que se abra a la incertidumbre? Y de ser así, ¿cómo se imaginan dicha política social? Nos plantea Gisela. Rodrigo Torres dice para Carolina: como bien señalaste al inicio de la presentación, existe una categorización desde lo tecnopolítico sobre cómo se define lo pobre o vulnerable. En un contexto pandémico donde autoridades de gobierno señalaron no conocer el nivel de pobreza y hacinamiento de la población, ¿cómo observas los usos, debates políticos que están definiendo a los instrumentos como el IFE o las propuestas de ingresos universales? Población objetivo, suficiencia de los montos, definición del formato de transferencia. Ahí tenemos dos preguntas como para abrir el juego, digamos. Si quieren, a ver si es que dejo la invitación hecha, a ver si alguien más quiere plantear alguna pregunta, algún comentario, lo podemos recoger por aquí. Y empecemos en esta ronda. No sé si quiere empezar Rodrigo o Carolina. Dale, Carola. Ya, Carola. ¿Voy yo? Ya. Vamos.
Nada, gracias primero Rodrigo, como qué acople y qué bonito material que tienes, como el trabajo que han hecho, de verdad, felicitaciones. Ha sido interesante la conversación y la reflexión a la que me he sometido para poder llegar hoy día también a trabajar acá, a presentar aquí, primero por esta idea de volver a los territorios, Juan, no sé, como que me junto a Juan en los años 90 y algo, donde estaba la discusión precisamente puesto en eso, o sea, en cómo volver a pensar que las posibilidades de intervención y de política pública solo podían tener sustentabilidad y no ser circunstanciales, coyunturales, el bueno que entra, el bueno que sale, cuando se mira en un proceso interventivo territorial. Ese era el debate final en los 90. Y caímos en el Chile Solidario, caímos en la vuelta al 2000 y toda esa cosa que nos derivó en todo un cambio en la estructura y en las formas de entender. Entonces, lo que nos presenta Rodrigo y fue además cuando puse el mapa de la extrema pobreza y volver a poner la idea de territorio, creo que algo se está gestando ahí. Entonces quería agradecerle a Rodrigo además porque creo que ahí me invita a ampliar esa idea y que yo creo que sin duda nos desafía muchísimo la comprensión de los principios básicos de las posibilidades de transformación, de producción, de acción pública de manera más amplia, no solamente de política social, sino de acción pública, considerando que lo que Rodrigo nos muestra es eso. Entonces, bueno, ahí quería partir con eso. Sobre la pregunta de la incertidumbre, no sé si la logro agarrar bien, pero a ver, yo creo que cuando uno mira las realidades más allá desde las lógicas institucionales, que Juan hizo mención a eso y me pareció súper importante, siempre la política pública está finalmente operando desde la incertidumbre, cuando uno piensa en la política pública en esa fabricación que ocurre en el espacio y lo local. Si uno sigue pensando que la política social es lo que están declarados en las políticas, orientaciones a nivel institucional y en la segmentación y fragmentación y forma separada y no articulada a nivel nacional, o sea, si uno sigue mirando Estado para entender la realidad de cómo la política cae en un territorio, no, la incertidumbre no cabe porque está amarrada a pura estabilidad. No hay fluidez, hay solo estabilidad. Estabilidad segmentadora, además, segmentadora del sujeto, que por un lado agarro el bono de dueña de casa, por otro lado el de mujer, por otro lado el de la edad, por otro lado, o sea, segmentamos el sujeto, segmentamos las instituciones, segmentamos los territorios, entonces, pero en la vida cotidiana de las personas, en la etnografía yo creo que ha hecho Rodrigo y probablemente y el trabajo que realizo, eso está integrado y la incertidumbre, uno vive con la incertidumbre siempre y uno fluye. Yo creo que hay un cambio de mirada súper importante para cómo uno piensa la política social. O sea, si seguimos pensando en la política social, cómo está estructurada a nivel estatal, nos perdemos de todo eso otro que ya está ocurriendo y que en general los gobiernos y los espacios locales lo logran hacer. Entonces, eso por una parte. Entonces, primero invitar a pensar que la incertidumbre no es nueva, está siempre y siempre se ha adecuado y se ha transformado. Entonces, cuando hablo de la fabricación de la política social en el quehacer, ahí me agarro toda esa corriente lipskiana y de los profesionales de primera línea, y hay un montón de bibliografía por esa, pero de verdad estudio así la política social, pensando que la política social no es la estabilidad de un programa y sus definiciones, sino que eso que ocurre con ella en lo que realmente es la política, que es su llegada y su articulación y ese entretejido que se da entre quienes hacen Estado directamente y las familias, cómo también se aproximan estratégicamente de manera resistente, o sea, todo lo que contaba Rodrigo, eso es enfrentar incertidumbre. Entonces, y ahí están los recursos y la gente agarra y toma y tomamos, o sea, en ese sentido, eso. Ahora, eso no significa que no haya que pensar formas menos estabilizadas de política social, y en eso creo que la incertidumbre es un temazo. Pensar, sobre todo en ámbitos de focalización, yo creo que la idea del principio de inclusión o de exclusión que mencionaba Juan, es decir, dejar a algunos adentro, aunque no los merezcan, versus otros, yo creo que es algo histórico en el estudio económico de la focalización, por lo tanto,
Ahora, no lo podemos permitir en un país con la riqueza que tiene Chile, evidentemente. En otros países a lo mejor es mucho más difícil, pero hoy día tenemos eso. Y yo creo que poder pensarlo así implica, entre otras cosas, mirar en los, voy a hablarlo así, en los grandes espacios, en los grandes territorios. Y cuando hablo de territorios, no solamente estoy hablando de territorios físicos, así como nos mostró en un mapa Rodrigo, sino que en los territorios cuerpos, en los territorios identidades, en los territorios donde la acción estatal y la política social debiera anclar recursos articulándose de otra manera. Y yo creo que esa es la única forma de poder pensar algo que haga frente a la incertidumbre. Les contaba a Juan y Rodrigo al comenzar que me ha tocado trabajar ahora en Chonchi más fuertemente. No caben las políticas que están acá y los temas de descentralización son súper fuertes, o sea, no funciona con esa lógica y entonces igual opera. Lo que quiero decir, ahí vuelvo a la idea, la incertidumbre igual está siendo manejada, está siendo llevada y en ese sentido es importante ver cómo se hace ahí, ¿ya? Ahora, la política social debiera ser mirar en macro, o sea, pensar en vulnerabilidad, no a título de el hogar y las condiciones particulares que hay al interior de cada cosa, que es lo que los técnicos, tecnócratas o especialistas han intentado hacer con la hiperfocalización, es llegar a sacarnos al máximo posible la fotografía individual. ¿Qué edad tenemos? ¿Qué color de piel tenemos? Si pertenecemos a una comunidad indígena, y todo eso almacenado en una tremenda base de datos que sigue operando a modo de individuo estadístico, ¿sí? Y pensar en lógica estadística de individuo estadístico es súper complejo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno empieza a focalizar con macros miradas? Mira, con los datos en macro. Hemos estado, el proyecto Fondesit va un poco y tiene esa apuesta de hacer el ejercicio, que implicaría pensar el registro social de hogares con una mirada más topológica y no de individuo, de caso, así de manera tan específica. ¿Qué nos pasaría? ¿Qué cambia? ¿Ya? Yo creo que ahí hay un tema súper importante porque efectivamente la incertidumbre no es nueva, esta fue excesiva, extrema, pero vienen miles y vivimos con miles, pues, y las vidas familiares son inciertas. Entonces yo estaba en un cierto programa y me rejunté con no sé quién y mi hogar tengo que rearmarlo en términos formales frente al registro social de hogares, para entonces que se modifique la posibilidad que yo tengo. Y la vida es así. Entró un hijo, salió otro, y las vidas, nuestros hogares son dinámicos. Entonces, bueno, pensar en esa fluidez es pensar en un quehacer flexible y fluido, y al mismo tiempo transparente, eficiente, con control de gestión, y todo eso son cosas que no tengo la respuesta de cómo se hace. Pero al menos implica empezar a pensar en otros formatos. Yo creo que hay que salir de este formato y a pensar de otro modo. No sé si puedo responder más concretamente a esa pregunta. Y sobre lo que me pregunta, no me acuerdo cómo se llama, estoy yendo a la pregunta, Rodrigo Torres. Mira, yo creo que es súper complicado eso que está ocurriendo porque a ver, en mi opinión personal, el IFE en particular y estas propuestas universalistas que está hoy día el gobierno poniendo sobre la mesa, yo creo que no hay que ir muy lejos para pensar que recuperan y se sostienen en una retórica universalista de carácter súper político prepresidenciales. O sea, no creo, porque económicamente no da, porque, o sea, entonces lo que quiero decir es que esa conversación que estamos teniendo aquí no creo que esté a la base de esa toma de decisión. Lo dudo profundamente, porque implicaría tomar decisiones de otro tipo en paralelo que no se están abriendo. La reforma tributaria sigue chantada en el Congreso, no hay apuro para eso, etcétera. Entonces creo que ahí hay un punto importante. Ahora, el riesgo de empezar a hablar de universalidad sin hacernos cargo de esos dilemas, yo creo que es súper complicado. Es súper complicado. Hay que pensar que tomarnos en serio esto implica desarmar el mono completo. O sea, si no, nos va a pasar lo que nos podría pasar de aquí a final de año. O sea, efectivamente tiene repercusiones. Ahora, y de paso, se han abierto otros temas esta semana, y yo creo que también es súper importante, el tema de la pérdida de mano de obra,
y la atribución de que eso se debe a los subsidios y el problema que eso va a tener en términos económicos, pero bueno, la lectura es súper clara, no está la gente hoy día dispuesta a ir a mal trabajar, a hacer trabajos que no sean en condiciones que les garanticen, pero todo muestra de que estos beneficios no afectan la mano de obra finalmente, no afectan el vínculo del trabajo cuando estamos hablando de un trabajo realmente ¿cómo decirlo? Digno, no sé. Entonces hay un tema. Entonces, primero respondiendo, yo creo que el tema de la universalidad de estos programas, estos instrumentos como el IFE, no pueden ser tocados a título individual en tanto bono. Yo creo que implica mirarlos en una estructura más amplia. Y yo creo que eso no lo veo que se está haciendo en quienes están tomando la decisión de ampliar. El tema de la suficiencia de los montos, yo creo que ese fue un logro, en eso yo, desde la Fundación Sol en adelante y los aportes que ha hecho, yo creo que ha permitido, acordémonos los montos que se estaban discutiendo en las primeras entregas de las transferencias en pandemia, estábamos hablando de 100.000 pesos, hoy día no estamos hablando, siempre hogares, porque no estamos hablando individualmente. Hoy día es un monto súper amplio, súper suficiente, y yo creo que en ese sentido digno, pero sin embargo es costoso, es súper costoso en términos financieros. Y en términos bueno, hablaba de formato de transferencia también. El tema de las transferencias monetarias, yo creo que luego hay que cambiar el lenguaje en relación a eso por un derecho a la asistencia, que no es lo mismo, o un derecho a un mínimo vital. Y que no podemos seguir hablando desde la lógica instrumental. Acaba ayer salir del horno un libro súper bonito en torno al tema de las transferencias monetarias. Si a alguien le interesa, lo voy a compartir por acá para que lo tengan. Es un libro abierto en que me tocó participar y que está súper interesante, pero recibir un comentario directo y muy cercano de no entiendo nada de lo que están hablando. O sea, hablar de transferencias monetarias, nosotros a lo mejor nos resulta súper recurrente, pero es un lenguaje técnico de algo que es un mínimo vital, de algo que es un derecho. Y yo creo que ponerlo en esa jerga implica también pensar en la posibilidad de reclamarlo, y ahí sí me vuelve a aparecer, en general, ¿qué posibilidad tenemos de reclamar la asistencia cuando no es un derecho? Ninguna. Y en ese sentido, yo creo que para allá va la conversación si estamos hablando realmente de hacer una sociedad en que nos dignifiquemos, digamos, y un Estado que sea capaz de hacer política y acción dignificadora, digamos. Eso. Gracias, Carola. Le voy a dar la palabra a Rodrigo, solo para agarrarme de lo último que tú dijiste. Efectivamente, yo creo que además implica que pensemos, por un lado, completo el Estado, digamos, en términos de las prestaciones y cómo eso se estructura, no en lógica bono separado de cómo opera lo otro, pero también en términos de financiamiento. Yo creo que también ahí a veces se pone mucho el foco los impuestos. Efectivamente hay que aumentar impuestos, hay que focalizarse en los impuestos de los súper ricos, pero está la discusión del royalty, está la discusión de reestructurar, o sea, los subsidios que van a las forestales, o sea, hay una serie de recursos públicos que también van hacia otros lados y que uno podría pensar una política social financiada desde distintas perspectivas, y por eso también hay que ver el mono completo. Rodrigo. Sí, bueno, creo que dentro del planteamiento de la pregunta sobre la incertidumbre, creo que, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a la normatividad, ¿no? A la planificación normativa en general, ¿sí? Y se enseña mucha planificación normativa, marcos lógicos, ¿no es cierto? Y propuestas de hasta planificaciones estratégicas que son sumamente rígidas. Creo que la incertidumbre también se puede planificar, y ahí yo soy un fan hincha de Carlos Matu, ¿sí? Y el trabajo que él desarrolla sobre la planificación estratégica situacional y los campos de incertidumbre cualitativa, por ejemplo, ¿sí? Y creo que da cuenta
bastante de los procesos territoriales, ¿sí? Y creo que son quienes mejores planifican la incertidumbre son los territorios, o los colectivos, estamos hablando, ¿sí? De distintas formas. Y creo que ahí esos saberes implican también un proceso, creo, de trabajo transdisciplinario en ello, que permite un poco el reconocimiento. Yo trabajo en el núcleo con Carolina, que es arquitecta, con Juan, que estuvo en un momento con Maestro Antonio, arquitecto también. Hemos trabajado con geógrafos y geógrafas. Hemos trabajado en el tema de ollas comunes, trabajamos con nutricionistas, porque queríamos revisar también los procesos de componentes alimentarios en los procesos, de las lógicas alimentarias en los distintos territorios. Hemos trabajado con estudiantes desde sus saberes territoriales también, y sobre todo con dirigentes pobladores y pobladoras, y ahí creo que es un punto importante, porque permite una aproximación, ¿no?, a todas las correlaciones de fuerza. O sea, creo que ahí hay un punto importante, porque creo que en ello es importante que el Estado no tiene como el monopolio del plan, ¿sí? En cierta forma. Y creo que ahí los territorios tienen que estar en la pugna permanente con el Estado. Y creo que en ello, yo creo que hablar también de una remunicipalización, por ejemplo, sería sumamente interesante, pensando en los nuevos municipios que tenemos hoy, ¿sí? Muchos de ellos con perspectivas muy asociadas a los territorios, pero muy asociadas también a otras lógicas políticas. Por ejemplo, el Viña del Mar hoy día tiene un municipio que si la ciudadanía se retomó el municipio importantemente, y tiene, por ejemplo, una lógica de políticas de cuidados territoriales, ¿sí? Internos y externos, o sea, una política de cuidados en el municipio y hacia los territorios, por ejemplo. Y eso invita también y me voy a tomar un poco la pregunta de Fernanda que puso aquí en el chat, y creo que es sumamente importante sobre esa construcción de subjetividades, ¿no? Primero, ahí hay un proceso, ¿no?, de cómo esa vida precaria, diría Butler, ¿no?, se remira, se piensa, se vive, ¿sí? Se vivencia en esos espacios. Y ahí creo que es importante porque emergen también las heterogeneidades, ¿no? Las disidencias, el trabajo sexual, aparece, ¿no es cierto?, lo queer, aparece como las distintas corporalidades también dentro de sus espacios, y que nos permite una aproximación otra, ¿no? Esta aproximación vista desde esas heterogeneidades, ¿no? O sea, uno pensando un poco en esa universalidad, pero desde la heterogeneidad también, ¿sí? Es sumamente importante, interesante ir provocando un poco a esas problematizaciones. Y por otro, que Fernanda preguntaba acá, voy a engancho al tiro porque también está dentro de esas heterogeneidades. Hay, por ejemplo, está en Viña del Mar la toma Marichihuevo, que es una toma importante que apareció mucho en los medios también, y que está articulada por, podríamos llamar, residentes antiguos y nuevos de este país, ¿sí? Y que invita también a una reconexión con la población migrante. Y también hay distintas iniciativas. Está la Brigada Migrante Valpo, de Valparaíso, que ha sido sumamente importante en la articulación, ¿no?, en ver también y trabajar desde la vida precaria de población migrante, sobre todo de población venezolana y haitiana en Valparaíso. Está la colectiva Verdecías también, que ha articulado importantemente un apoyo, ¿no?, en distintos territorios y sobre todo con familias migrantes también. Y creo que destacar una iniciativa que se llama La Resistencia, que es una olla común, que ha trabajado bastante y muy importantemente desde la lógica, ¿no?, de la autonomía,
desde la lógica de tensiones con el Estado, estamos hablando de todos los servicios locales y nacionales, y ellas han establecido, creo que un punto importante que tiene que ver con la idea del fogón, ¿sí? Del fogón donde se encuentra también una política de cuidados a nivel territorial, ¿sí? Cuidados de niños y niñas, cuidados de viejos y viejas, de vecinos y vecinas. Creo que hay un punto también de una política de cuidados, ¿no es cierto?, bien localizada, bien también desde la incertidumbre, pero también con las certezas de que ellos son un componente territorial importante de acople, de apoyo, de articulación, y eso creo que, insisto, son experiencias muy particulares, pero que se requieren en términos de aproximación a aprendizaje, ¿no? Y yo lo tomo nuevamente, como lo propuse al inicio, desde nuestras formaciones, desde las formaciones que estamos desarrollando en las universidades con estudiantes de grado, de posgrado, de cómo aproximarse a esos territorios y a esos espacios. Excelente. Bueno, yo creo que son discusiones que dan para largo. Tenemos que construir procesos, ¿cierto?, para avanzar en mantener estos debates, en poder contribuir también desde distintos lados a este escenario en el que estamos, que por un lado va por la Convención Constituyente, pero también por cómo desde ciertos espacios institucionales también esas puertas que de a poco se van abriendo, claro, hay acción colectiva, yo insisto también, hay mucho trabajo comunitario, hay organizaciones, colectivos que están buscando estrategias, pero al mismo tiempo generando canales que tienen que tener algún espacio en el que cristalicen. Entonces, yo creo que estas discusiones son un súper aporte para avanzar también en esta construcción de política social y de institucionalidad y de fortalecimiento de los espacios territoriales que claramente son un espacio social en el que debiéramos estar pensando y mirando todo el tiempo. Creo que con esto podemos darle un cierre a nuestro conversatorio, sesión de hoy. Para mí ha sido un gustazo poder volver a hablar con Carolina, escuchar a Rodrigo y compartir con todos y todas los que se dieron el tiempo para poder conectarse acá y que se repita, pues, ¿ah? Quedamos ahí ya contactados para poder seguir en estos debates, diálogos, intercambios y darle las gracias a todos los que se conectaron y especialmente a Carola y a Rodrigo. Muchísimas gracias, grande. Juan. Y gracias a todos y todas la conversación queda abierta. Sí, gracias. Gracias por la invitación. ¿Sí? Estamos ahí atentos. ¿Sí? Ahí nos vamos a encontrar. Anita. Chao, Anita. Chao, Ruth. Muchas gracias. Fernanda, a todos. Muchas Abrazo. gracias. Que estén muy bien. Saludos de Valparaíso. Chao, chao.